Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es domingo, día del Señor, día de ir al encuentro con Jesús y con la comunidad, a escuchar la palabra y alimentarse del cuerpo y de la sangre del Señor, a participar del banquete del amor. El evangelista Mateo nos sitúa en un diálogo entre Jesús y los fariseos. Una vez más, este grupo religioso de la época quería poner a prueba a Jesús y de esta manera poder acusarle con alguna evidencia real. Pero Jesús, como buen maestro que es y sobre todo verdadero Dios, conoce las intenciones y los deseos de este grupo. Jesús aprovecha la ocasión para proclamar el reino de los cielos, para enseñar hasta a los mismos fariseos cuál es el misterio de Dios, que se esconde en la propia persona de Jesucristo. En este evangelio Jesús se muestra con autoridad. Establecer un mandamiento divino, promulgar una ley para el pueblo de Israel, es una prerrogativa completamente divina que Jesús se está atribuyendo en este evangelio. Por tanto, esto indica que es una muestra de su divinidad. Jesucristo es verdadero Dios y como Dios tiene potestad para resumir la ley, para dar un mandamiento nuevo. Ante la pregunta de los fariseos sobre cuál es el mandamiento principal de la ley, Jesús recuerda el pasaje del Deuteronomio, que en el capítulo 6 dice: Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. La evocación de este pasaje del Deuteronomio es una ratificación de la ley, del primer mandamiento, que es el motor de todos los demás mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ciertamente este es el principal y primero, porque de él se desprenden todos los demás mandamientos, tal cual fueron dados por Dios a Moisés. Mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los hermanos. El segundo mandamiento que Jesús les dice no es un invento o una innovación propia de Jesús, sino más bien un recuerdo de lo que dice el libro del Levítico. En el capítulo 19, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso al final Jesús dice que estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas.
Y es que Jesús no vino a abolir la ley ni a inventar la ley, sino a darle plenitud, porque Él mismo es la ley. Él es la plenitud de la ley, que se resume en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Es conveniente recordar que los fariseos conocían la ley en su totalidad, aunque no la practicaran. Por alguna razón Jesús les llamaba hipócritas, que imponían cargas pesadas a otros cuando ellos no eran capaces de mover un dedo. Con esto Jesús se refería a los 613 preceptos de la ley, que básicamente era una interpretación exhaustiva de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. La espiritualidad de la ley se diluía en toda esa lista de mandamientos. Era imposible observar el amor con tantos preceptos que rayaban en lo absurdo. Jesús quiere guiar a la comunidad de aquel tiempo al encuentro con Dios, un encuentro de amor, un encuentro de misericordia, al reconocimiento de lo principal, lo primero y lo fundamental: amar a Dios y amar al prójimo, porque en esto se juega la vida eterna, en el amor. Este resumen de la ley viene a ser un recuerdo para la comunidad de discípulos, pero también para la comunidad eclesial del pasado y del presente, que quiere seguir fielmente a Jesús. Nosotros, como verdaderos discípulos de Jesús, hemos de procurar vivir siempre en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. Los días de nuestro peregrinar aquí en la tierra con la meta en el cielo deben estar siempre y en todo momento dirigidos a obrar en el amor. Ante esto sería conveniente reflexionar cómo son nuestros pensamientos, hacia dónde se dirige nuestra voluntad, cómo están adecuados nuestros sentidos. En realidad, podemos decir con toda certeza que amamos a Dios sobre todas las cosas, en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Aquel que cumpla con el primer mandamiento, cumple con los demás, porque cuando se pone a Dios en la cima de la vida, en la cumbre de todos los esfuerzos humanos, se cumplirá con todos los demás mandamientos, porque aquel que ama y ama de verdad no busca nada más que el amor. El ejemplo lo tenemos en Jesucristo nuestro Señor, que amó y amó hasta el extremo, que amó a Dios, su Padre, sobre todas las cosas, siendo aún Él Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. En todo buscó cumplir la voluntad de Dios para tributarle la mayor gloria posible. Y eso lo hizo cumpliendo el plan de salvación para con nosotros, entregando su vida en la cruz por nuestra salvación. Jesucristo ha marcado el camino. El amor es la esperanza del mundo. Sin amor, nada somos.